Bienvenidos a otro episodio más de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Source Z, que pues le da, como de costumbre, la bienvenida a este podcast, pues conducido por mí. Y pues en este que es el episodio 236, donde pues de nuevo hablaremos de videojuegos. Y que se me hace que va a ser un episodio corto, ya lo veremos. Vamos al audio de intro y empecemos. Y entonces, pues sí, este episodio va a ser sobre videojuegos y específicamente sobre arcades de los 80s. En este caso, más que hablar de los títulos uno por uno, pues voy a retomar un tema del que sí hablé en un podcast anterior sobre el hardware que hay en las máquinas de arcade, pero en este caso me voy a centrar solo en las máquinas de arcade legítimas, las que fabricaron originalmente pues los desarrolladores de videojuegos, porque ya sabemos que en Latinoamérica fue muy común que hubiera muebles de arcade donde al que le instalaban una consola de videojuegos por dentro, desde aquellos arcades en blanco y negro que tenían una consola de Atari 2600, pasando por las consolas que tenían un Family, y luego las que tenían un Mega Drive, un Genesis, las que tenían un Super Nintendo. Creo que fue las últimas que vi que hicieron así de garage. Bueno, no fueron las últimas, más bien las de la época clásica, porque después de eso pues empezaron a salir las que ya corrían con emulador, que ya no ni siquiera le ponían la consola de videojuegos, sino ya le ponían un emulador. Entonces ahí pasaron unos años cuando salieron las que ya corrían juegos de PlayStation, de Xbox y de otras cosas. Entonces pues de esas no vamos a hablar, no voy a hablar de esas, sino de todas aquellas máquinas de arcade que tenían alguna característica de hardware o algún formato especial que era inusual y que llamaba la atención, o que simplemente se distinguieron esos juegos por esa característica. Primero empezamos con los arcades más viejitos de los 80s, que bueno, algunos de esos salieron en los 70s, a finales de los 70s, y unos a principios de los 80s. Me refiero a los arcades que todavía traían un monitor blanco y negro. Entonces en esos primeros videojuegos, lo que hacían para resaltar un poco los visuales del juego, que pues venían todos en blanco y negro, le ponían lo que le llaman overlays, que pues overlays más que nada se refiere a estas placas de acrílico, bueno, ay, se me olvidó el material, pero sí estas láminas transparentes que eran de colores y que a veces tenían ilustraciones como para servir ya sea de fondo de la imagen del videojuego o simplemente para agregar colores. El que fue muy notorio por eso fue pues el Space Invaders. El arcade de Space Invaders era en blanco y negro y le agregaban pues una lámina de estas de transparente con varias líneas de color. Entonces a cierta altura de la pantalla veías que los invasores y los disparos se veían de otro color porque pasaban frente
lámina transparente, una forma muy barata y muy simplona, pues de agregarles color a unos gráficos que eran todos en blanco y negro. A mí me tocó ver estas máquinas de Space Invaders ya muchos años después, ya cuando eran ya muy viejas, ya finales de los, más bien mediados de los 80s. Sobre todo, por ejemplo, en este centro parque de diversiones, Reino Aventura, ahí tenían arcades bien viejos, pero viejos, viejos. Eh, este parque de diversiones, en la parte central, se supone había un castillo y dentro de ese castillo estaba un centro de arcades, de máquinas de arcade, pero la gran mayoría de estas máquinas eran viejísimas, eran de los 70s o de principio de los 80s. Entonces sí estaban muy viejas. Y también otro juego que tenía eso era el arcade de Night Driver. Y a propósito del arcade de Night Driver, fue de los primeros arcades que tenían un volante como control, porque pues el estándar en un principio pues era una de dos, o las perillas estas o la palanca, la típica joystick tenían todos los arcades, y pues este tenía un volante de juego del arcade de Night Driver, que también era en blanco y negro. Y ya que hablamos de volantes, pues recordemos todos los arcades de los 80s que traían volantes, muchos de los más famosos, empezando por el Monaco GP de Sega, que tenía la curiosidad de que era una máquina de arcade que no tenía microprocesadores. La placa tenía circuitos, chips discretos TTL, que para aquellos que saben de electrónica, pues son prácticamente el elemento electrónico del que están compuestos básicamente todos los microprocesadores. O sea, es prácticamente la pieza más pequeña que puedes encontrar en un microprocesador. Bueno, la pieza más pequeña es un transistor o un diodo dentro de un microprocesador, pero normalmente las compuertas lógicas están constituidas de transistores y diodos. Entonces eran con lo que estaban construidas las placas de Monaco GP. Y bueno, y esa máquina de Monaco GP era curiosa porque tenía dos modos, y era de las primeras que tenían en primera un mueble tipo cockpit, o sea, de cabina, que te sentabas y tenías tu volante, y tenía un display de esos de números rojos por fuera que marcaba la puntuación y tu posición en la carrera y todo eso. En vez de desplegarlo en la pantalla, había estos números rojos por fuera que te desplegaban toda esta información. Y aparte, con la carrera, pues tenía dos vistas, una de vista superior, pero había algunas etapas de la carrera donde te ponían de vista trasera o de 3/4, donde veías un poco desde arriba, pero más desde atrás del auto. Entonces te cambiaban esto. Y pues fue una máquina bastante curiosa, la de Monaco GP, obviamente con volante. Y pues continuando con estas máquinas que tenían volante, pues también mencionar una que fue súper popular, la de Super Off-Road. Esta máquina de estos carritos, porque en este juego pues toda la pista se veía en una sola pantalla y los autos se veían de tamaño pequeño, y tú ahí con un volante los ibas dando vuelta, y pues era de 3 jugadores. Entonces pues ahí se veía tu pequeña camioneta dando vueltas en el circuito de terracería, en un estadio según. Estaba curioso ese de Super Off-Road.
Y obviamente pues el Outrun de Sega también, que incluso la versión que no era de cabina también tenía el volante y pues su pedal. Entonces, y era súper emocionante Outrun por toda la presentación. You're ready. Tin, tin, tururururu, turururu, que tenía muy buena música y toda la velocidad, porque en sí Outrun no era de carreras, sino era de contrarreloj. Pero era muy emocionante el Outrun. Y bueno, y de aquí pasamos a otra peculiaridad que tuvieron los arcades, que era que muchos arcades optaron por hacerlos con la pantalla en posición vertical. Sobre todo los de disparo, los shooters, desde este Galaxian, Galaga, de 1942 de Capcom. Sobre todo los de disparos tenían pantalla vertical, pero también había otros juegos de plataformas y otros tipos que usaban pantalla vertical para, más que nada, pues para que toda la acción fuera de abajo hacia arriba y no hacia los lados. Y eso también resulta conveniente a veces a los fabricantes para hacer un mueble más angosto, no tan ancho. Entonces también era una razón a veces práctica también que quisieran muchas máquinas de arcade, pero sí es algo peculiar que ahora si los ves esos juegos en emulador, te vas a topar con varios títulos que usaban precisamente una pantalla en posición vertical. Y bueno, pues de aquí pasamos a pues algo que ya había mencionado hace unos momentos, que fue pues los controles tipo paddle, tipo perilla, de estos que nada más le das vuelta a una perilla y a veces tienen botón, a veces no, y que era muy relacionado con los juegos inspirados en Pong, desde el propio Pong, que tenía este tipo de controles, y pasando por muchos otros como los de Breakout, los de Warlords, que era de Atari. Por cierto, este curioso juego de Atari de Warlords era de 4 jugadores y cada uno con su perilla. Y pues de los últimos juegos que vimos con el uso de este control, pues fue el Arkanoid también, que pues estaba basado en el formato de Breakout. Entonces pues todos esos donde tenías que mover una barrita para rebotar las pelotas, pues tenía este control tipo paddle o de perilla. Y otro que fue otro esquema de control que fue muy común en varios arcades, digo, no fue así tan común, pero sí hubo muchas máquinas que lo usaron, fue el trackball, de este control que pues es una bolita y la desplazas, y que es el equivalente al desplazamiento que haces en un mouse, y que de hecho recordemos que existen incluso actualmente como alternativa al mouse los trackball, que pues te sirven la misma función que el mouse, nada más que en vez de mover el mouse, lo que haces es rodar la bolita, el trackball. Entonces pues estos se derivan de estos controles de arcade. Ahora bien, los trackballs de arcade lo que se distinguían es que la gran mayoría tenía una bola grandota, entonces sí tomaban más impulso a la hora de girarlos, sí eran más precisos, a diferencia de los trackballs para computadora. El juego creo más famoso de trackball fue Centipede y Midipede. Esos pues usaban este esquema de control donde movías esta
pues este cañón que le disparaba al cien pies con el trackball y pues tu botón con el que disparabas. Otros, otro juego de Atari que se me hizo bien raro que tuviera trackball era el Crystal Castles, porque este juego yo lo conocí en el Atari 2600, que obviamente ahí jugabas con palanca y me había acostumbrado a eso. Entonces cuando vi la versión de arcade me quedé, chido, esta se controla con trackball. Entonces como que me sacó de onda, como que no me acomodaba a un juego de tipo plataformas manejado con trackball, pero que bueno, todo el escenario estaba en perspectiva isométrica. Entonces más o menos tenía sentido el control de trackball por la perspectiva. De aquí pasamos a los tipos de gabinete que había. El más común era el vertical, en el que en el que estabas parado frente a la mueble de arcade y pues así te la pasabas jugando parado. Sobre todo para Occidente, porque en Japón los que se popularizaron fueron los gabinetes donde estabas sentado. Sí, fuera de Japón la mayoría de arcades era de mueble donde tú estabas parado y así jugabas en el arcade. De hecho me acuerdo que cuando se ponía la acción muy intensa, incluso hasta a veces movías el mueble a la hora de hacer movimientos. Y bueno, y en Japón, como dije, se hicieron más populares donde te sentabas, que pues hubo estos muebles que le llamaban sit down, o no me acuerdo qué nombre le pusieron, pero esos fueron los comunes, que te sentabas en un banquito y así jugabas en el mueble de arcade. Y los muebles de arcade de Japón se volvieron más genéricos porque usaban un mismo tipo de mueble y nada más le cambiaban la circuitería de adentro para cambiar el tipo de juego y alguno de los controles. Mientras que pues afuera de Japón los arcades se construía cada arcade de acuerdo al juego que iban a lanzar. Tenían sus calcomanías, su display donde se veía el título iluminado y el arte y toda la disposición que tenían los controles. Entonces cada arcade estaba hecho para cada juego, cada mueble de arcade. Ya fue más hacia los 90s que empezaron a construir arcades genéricos para meterles cualquier juego, pero de entrada los arcades los hacían específicamente para su juego. Y una de las curiosidades de muebles de arcade fue el cóctel, que de hecho lo introdujeron mucho allá en Japón, que era un mueble de arcade que estaba la pantalla en posición horizontal ahí sobre la mesa. Haz de cuenta que tienes una mesa de escritorio de cristal y detrás del cristal tienes la pantalla del videojuego, y debajo del cristal de uno de los extremos está uno de los controles, su palanca y sus botones por debajo de la mesa, de los dos lados de la mesa. Era este tipo de gabinete, el cóctel, y donde pues obviamente como era una mesa pues podías poner bebidas y cualquier cosa que trajeras mientras estabas jugando, y pues tenías ahí detrás de la mesa la pantalla de videojuego. Y de hecho cuando eran juegos de dos jugadores que se alternaban, luego la pantalla de primer jugador está volteada hacia un lado y para el segundo jugador
automáticamente se volteaba la pantalla hacia el lado del segundo jugador. Yo me acuerdo que conocí uno de estos muebles tipo cóctel con el Donkey Kong Jr. Conocí un mueble tipo cóctel para Donkey Kong Jr. que le echabas de hecho la moneda por un lado de la mesa. Y pues como dije, abajo los controles y los botones, y estabas viendo encima de la mesa la pantalla. Formato bastante curioso. Por ahí existieron unos que se llamaban countertop, que era como si recortaras el mueble clásico de arcade donde te parabas, le cortaban la mitad y nada más te dejaban la parte de la pantalla y el control. Estos countertop eran menos comunes, ya que pues estaban hechos para ponerlos sobre la barra de un bar o de un restaurante, o sea, para apoyarlos en una mesa, pues. Entonces pues era para un uso muy específico. Otra curiosidad que traía muchos juegos de arcade era que usaran como pantalla un espejo, o sea que tú no vieras directamente el monitor, sino que lo que tú estuvieras viendo era un espejo que reflejaba la imagen de la pantalla, y la pantalla estaba por detrás, no estaba a la vista. Esto a veces por dos razones creo que la usaban, lo de el espejo como pantalla. Una que era para los juegos de armas de fuego, de arma de luz, que muchas veces los sensores de luz estaban detrás del espejo. Entonces pues necesitaban obviamente que no estuviera el monitor ahí, sino que hubiera una superficie libre para que pusieran sensores de luz en ese espacio para las pistolas y escopetas de luz y todo esto. Y también otra razón por la que usaban a veces espejo en vez de pantalla era también para agrandar el tamaño de la imagen, pues simplemente ampliándola. O sea, el monitor está más chico, el espejo está un poco más grande, y pues con la distancia se podía ampliar un tanto más la imagen. Y en algunos arcades pues tuvimos estos arcades de doble pantalla, estos arcades panorámicos, que pues lo que hacían era usar del lado derecho o del lado izquierdo un monitor, lo alcanzabas a ver, y justo pegado a ese monitor había un espejo. Entonces, porque en ese entonces pues no existían monitores panorámicos, no era posible fabricarlos. Entonces pues eran dos monitores, el segundo monitor se reflejaba en el espejo, y como estaba muy pegado a la pantalla, se veía como si fuera una sola pantalla muy larga, una pantalla panorámica. Pero eran dos monitores, uno que se veía de frente y otro que era reflejado en el espejo. Arcades de este tipo eran, por ejemplo, los primeros juegos de Darius, de Taito, esta saga de shoot 'em ups, de juegos de disparos en navecitas, Ninja Warriors, también de Taito, también era de doble pantalla panorámica, pues. Y el más famoso de todos, X-Men, el X-Men de 6 jugadores de pantalla panorámica. Era súper impresionante ese arcade, porque de entrada el mueble era enorme, luego veías justo al frente, justo al fondo, toda esa pantalla panorámica compuesta de 2 pantallas, y alrededor pues 6 controles. Entonces veías a un montón de gente jugando al mismo tiempo, y se veía a lo largo de toda la pantalla la acción
cómo estaban de extremo a extremo los enemigos y los personajes. Y como incluía secuencias animadas el juego, aprovechaba precisamente la pantalla panorámica para mostrar como si fuera una presentación cinematográfica las secuencias de historia, el juego de arcade de X-Men. De hecho, si juegan una versión de 2 o 4 jugadores de X-Men, van a ver que como esos usan una sola pantalla, recortan la imagen original de la historia. Entonces sí se ve muy recortada mucho de lo que pasa, porque originalmente toda la imagen estaba hecha para que se viera en panorámica. No, el de X-Men está impresionante ese arcade. Y ya que hablamos de doble pantalla, pues también hablar de los arcades de Nintendo de multipantalla, que primordialmente fueron dos: el arcade de Punch Out, que de hecho se cuenta la historia que fue hecho de doble pantalla porque tuvieron un exceso de material, de monitores, después de haber lanzado Donkey Kong y Popeye. Entonces pues no sabían qué hacer con tanto monitor, y pues es como se les ocurrió desarrollar Punch Out, que de Punch Out tenía la peculiaridad de que en la pantalla de arriba veías como si fuera un cartel, las imágenes de los boxeadores con sus nombres y todo como en forma de cartel, y un indicador de salud, de potencia, no, de salud, el indicador de salud lo veías en la pantalla de arriba, y en la abajo pues el indicador de poder, y en sí toda la acción de cómo se estaban golpeando los personajes. Entonces pues llamaba la atención por eso, pero la verdad no le veías mucho sentido, o no aprovechaban tanto la segunda pantalla, el Punch Out, como que no era tan necesaria. Y otro arcade de Nintendo que usó dos pantallas fue los Play Choice 10, que fueron estas máquinas de arcade con una consola de NES, de Nintendo Entertainment System, o más bien de Famicom, por dentro. Yo recuerdo haber visto un Play Choice 10 una vez que estuve allá por Toluca. Allá vi un Play Choice 10. Algo curioso que tenía es que en la pantalla de arriba, no era en la de abajo, más bien creo que era en la de abajo, te desplegaba pues el juego tal cual, el juego de Nintendo, y en la de arriba te mostraba diferente información. Primero te mostraba el catálogo de juegos, y para que tú escogieras qué juego, porque esas máquinas pues obviamente podían insertarle varios juegos de NES. Entonces tú podías escoger qué juego querías jugar. Luego cuando entrabas ya al juego, cuando iniciabas el juego, te mostraba esta pantalla el esquema de controles y un poco de información del juego, como la historia, el instructivo y cosas así. Te estaba mostrando esa información mientras estabas jugando en la pantalla de abajo. Además de que estos muebles aparte le incluían un display de color verde, de números verdes por fuera, que era pues un cronómetro, un contador. Este cronómetro pues era el clásico cronómetro que contaba cuánto tiempo te quedaba para jugar el juego de NES que estabas jugando. Entonces pues este juego funcionaba por tiempo. Te echabas un crédito y te dejaba por cierto tiempo
jugar cualquiera de los juegos que tenía en el catálogo y obviamente le tenías que echar cuando se te acaba el tiempo para que te diera más tiempo de seguir jugando. Entonces era un detalle curioso que tenía estas máquinas de PlayChoice 10, PlayChoice 10 de Nintendo. Y retomando un poco lo de los muebles de arcades y que se me está escapando, recuerdo, tuve así que el privilegio siendo niño, como a los 8 o 9 años, de poder ir a Disneyland allá en California. Y dentro de Disneyland tenían un local de arcades. Entonces ahí me acuerdo que me topé con el arcade más pequeño que podía haber visto. El juego se llamaba Tugboat, que pues manejas un barquito y tenía que ir esquivando obstáculos y recogiendo boyas o algo así. Pero está bien pequeño ese arcade y obviamente, de hecho decía en alguna parte que era para niños. De hecho, los fabricantes llamaban a ese formato de arcade, a ese formato diminuto, Moped Video Games. Así es como le llamaban, y sacaron varios títulos dirigidos precisamente para niños, porque pues la intención es que esos arcades en específico era para que lo jugaran los niños. Por eso estaba tan pequeño, tan diminuto, a baja altura, para que los niños los pudieran jugar. Y pues ya nada más, antes de empezar y a cerrar, pues mencionar también los juegos de pistola o de arma de luz, que pues empezaron en los 80s y que, pues como dije, usaban la mayoría pues un espejo como pantalla. Y de entre los títulos que me acuerdo, para mí uno de los que más memoria tengo es el de Crossbow de XCD. Este juego lo ponían mucho en los centros de arcades llamados Chispas. Había muchos de estos centros de arcade llamados Chispas aquí en la Ciudad de México, Distrito Federal como se llamaba antes. Y pues este juego de Crossbow tenía la peculiaridad, en primera, que en vez de pistola o escopeta era una ballesta, pero en segunda que pues el objetivo del juego era dispararle a todos los peligros que pudieran atacar a unos aventureros que iban atravesando a lo largo de la pantalla. Entonces, mientras iban caminando de un extremo al otro de la pantalla, tú tenías que dispararle a todos los monstruos, enemigos y peligros para que pudieran pasar sin problemas estos aventureros. Lo que me llamó la atención de este juego era, en primera, gráficos que sobre todo resaltaban porque resaltaba mucho la ambientación. Se veían los relámpagos, el sol intenso, la noche, o así diferentes destellos que ambientaban el lugar. A veces si estabas en una cueva o en un volcán y se veía como hacía erupción y brillaba todo. Y en segunda, pues los efectos de sonido, que eran muy notorios, como de soundtrack de película. Y pues cuando montabas, por ejemplo, algún enemigo, sí gritaba ¡oh! O por ejemplo, había unos changos que aventaban cocos, que si les dabas, sí escuchaba gritar ¡ah! Así con su grito de chango. Y hasta salían hechiceros y todo eso. O sea, los efectos de sonido contribuían para esa ambientación del juego que
que en momentos sí se sentía hasta medio creepy, medio sí, de miedo. Entonces, pues era un juego memorable por toda esa ambientación, el de Crossbow. Y pues de aquí tuvimos otros juegos de arcade. Algunos más notorios fue, por ejemplo, Laser Ghost, que en vez de pistolas normales eran como unas armas de rayos que agarrabas con dos manos. Y así las girabas con las dos manos y con los pulgares te disparabas. Bueno, tenías unos gatillos en los pulgares y otros gatillos en las posiciones normales de índice. Entonces para disparar con diferentes rayos. Y pues se trataba de destruir a todos estos fantasmas y monstruos que estaban atacando a la gente y mientras se iba desplazando la vista a lo largo del escenario. Otro que me acuerdo que estaba en muchos centros comerciales era el Mad Dog McCree, que este juego lo que tenía es que mezclaba una secuencia de cine de Laserdisc con actores y todo esto con acción con una escopeta. Tenías una escopeta en el juego y pues el chiste es que tú veías cómo avanzaba la historia, cómo actuaban los personajes y todo eso, y pues siempre estabas al pendiente cuando te saltaba algún enemigo o te amenazaba o algo así, y tú luego dispararle al enemigo y tener cuidado con no dispararle a cualquiera que fuera inocente. Pero como dije, llamaba la atención que pues era una película en Laserdisc lo que estabas viendo, y que simplemente reaccionaba a cada que disparabas, ya sea que mataras a algún malo o que terminaras hiriendo a alguien, así que una víctima. Y ya para cerrar, pues uno de los arcades más raros, que fue un híbrido y que ya había mencionado en varias ocasiones antes, el Baby Pac-Man. Baby Pac-Man, que fue un híbrido entre videojuego y pinball. Arriba tenía pues la típica pantalla de videojuego, que era pues un laberinto tipo Pac-Man, aunque un tanto reducido. El laberinto está bien pequeño, los gráficos estaban muy simplificados, de hecho se veían peor los gráficos que el Pac-Man original o que el Super Pac-Man, pero tenía la peculiaridad de que había dos túneles abajo que si te metías activabas el pinball de abajo y pues tenías que jugar pinball, pegarle a objetivos y todo eso, y cuando pues perdías en el pinball, esto te regresaba al modo de videojuego y seguías jugando Baby Pac-Man. Y dependiendo a veces de lo que lograras en la parte del pinball, podías activar algunas cosas del laberinto, obtener píldoras de poder, frutas u otras cosas, otros bonuses dentro de la parte del videojuego. Entonces está bastante raro y curioso de Baby Pac-Man. Y pues recordemos que también en los 80s pues estuvieron estos videojuegos de Laserdisc, el Dragon Slayer, el Space Ace, el Time Gal y muchos otros, que pues eran juegos que prácticamente eran pues películas interactivas. O sea, tú veías una secuencia animada de pantalla completa, pues una caricatura o una secuencia de anime de larga duración, que siempre estaba esperando que tú metieras algún comando con la palanca o con el botón. Por ejemplo, en Dragon Slayer, si apretabas el botón, soltaba un espadazo
y con la pantalla pues según le decías que se moviera hacia en X dirección. Y digo según porque a final de cuentas las secuencias estaban ya predeterminadas y simplemente las secuencias de video que veías eran de acuerdo a que si habías metido el comando correcto o el incorrecto. Si metías el comando incorrecto, veías una secuencia de cómo moría tu personaje. Si metías el comando correcto, pues simplemente continuaba la acción dentro del juego, dentro de la animación. Entonces, pues básicamente estos son los tipos de gadgets, de gimmicks, de dispositivos que tenían pues los juegos de arcade de los 80s y que pues yo recuerdo bastante bien, sobre todo los arcades originales. Entonces, y que nuevamente los arcades originales era más común que los veías en lugares más grandes como centros, plazas comerciales o centros comerciales, los boliches, por ejemplo, que aquí boliche le llamamos a donde se va a jugar bolos o boliche, algunos restaurantes muy contados, afuera de los cines. Entonces lugares muy específicos tenían arcades originales y obviamente los locales específicos de puro arcade eran los que tenían pues los videojuegos en formato original de arcade. En las tienditas de vez en cuando tenías uno que otro arcade menos conocido, pero la mayoría tenían pues estos consolas metidas en un mueble de arcade. Y bueno, y pues ya con esto pues vamos cerrando este episodio. Espero que les haya interesado el tema. Vamos al audio de cierre y regreso con las despedidas. ¿Sa-chan wa kahunshou kusami? Watashi wa kuchi kawaii kusami. Sokka. Y bueno, pues este fue el episodio 236 de Poco Común. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Gracias por escucharlo, descargarlo, streamearlo. Les recuerdo que este podcast, la versión en audio, está en cualquiera de sus plataformas favoritas de podcasting, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Evox, iHeart, Prime, etcétera, etcétera. Hay muchas plataformas que tienen en el que está disponible este podcast, entonces para que lo busquen, Poco Común. Y también les recuerdo que pues existe este podcast en formato de video y se publica los sábados en la noche, y pues está disponible en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a encontrar mi podcast en formato de video. Y pues también pues el playlist de hecho la tengo compartida también con mi canal oficial de YouTube, que es SourceZ. También en el canal de SourceZ busquen el playlist de Poco Común, donde pueden escuchar y ver en video este podcast. Y pues también les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcast Encod y Podcastería. Busquen Encod y Podcastería en Facebook, y aparte de encontrar este podcast van a encontrar muchos otros podcasts que les pueden gustar o interesar. Y les recuerdo que tengo mis redes sociales, SourceZ, y que está en Facebook, SourceZ en Facebook y SourceZ en Discord, que cualquiera de estas se pueden comunicar directamente conmigo. Les recuerdo que tengo streams en vivo donde me pongo a jugar videojuegos principalmente en mi canal de Twitch. Busca mi canal de Twitch, que es SourceZ, escrito con solo una letra Z al final.
Sorcerer Z o Sorcerers en Twitch. Y pues las transmisiones en vivos en este canal de Twitch son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 o 10:30 p.m. hora central de México en este canal de Twitch. Y pues ya para cerrar, pues vamos a darle agradecimiento a los que dejaron sus likes, sobre todo en la página de, bueno, Goku, que dejó sus likes en Facebook, en mi página de Facebook, en el podcast anterior, y que fue el recuento de anime de otoño 2023, este largo podcast de 2 partes. Pues ahí dejaron sus likes, pues más que nada porque Adrián Cruz, la gente de Life Anime Podcast y Yuki Soto, muchas gracias por sus likes a las 2 partes de este podcast muy largo. Y pues para que lo escuchen, este recuento de series de anime de 2023, de otoño 2023. Y pues ya con esto pues vamos cerrando entonces ahora sí este episodio. Gracias por haberlo escuchado y nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense.